Mercedes. Vale. Soy Mercedes, soy médico anestesista del Hospital Morales Meseguer. Desempeño parte de mi labor asistencial, como ha dicho Tatiana, en la unidad del dolor. Y bueno, en primer lugar, agradecer a la Asociación Amiga, a María José, a Tatiana y a todo el equipo por darme la oportunidad de estar aquí esta tarde con vosotras compartiendo este tema tan importante y que muchas veces pues se deja un poco en un segundo plano, ¿no? Porque lo que prima siempre es el tratamiento y curarse, ¿no? Y esto a veces el dolor asociado al tratamiento pues no se le da a lo mejor la importancia, la relevancia que tiene. El interés de hablar del tema este, pues bueno, es un poco que vosotras conozcáis, que sepáis, que aprendáis, que identifiquéis también en vosotras mismas todos estos aspectos. Y bueno, también que me pongáis cara, que me conozcáis, porque yo soy esa que a lo mejor alguna de vosotras, si está en el programa Mujer Activa, a veces os he pedido que me rellenéis algún cuestionario de dolor, de cómo sentís. Y bueno, pues quería que también me conocierais, ¿no? La charlita no va a ser tampoco muy larga, va a durar una media hora o incluso un poquito menos. Y como ha dicho Katiana, pues cualquier duda, cualquier cosa que os vaya surgiendo, me paráis y me preguntáis, ¿vale? Que para eso es para lo que estamos aquí esta tarde. También gracias a vosotras por estar aquí esta tarde, claro, a las 5:30 de hoy y no estar en otro sitio. Voy a empezar dando unos datos sobre el cáncer de mama. El cáncer de mama, ay, no pasa, vamos a ver. Sí pasa. El cáncer de mama es el cáncer más diagnosticado a nivel mundial y el tercero en orden de diagnóstico en España, ¿vale? Por detrás del cáncer colorectal y del cáncer de próstata. Dentro de la población femenina, de todos los cánceres que padecemos las mujeres, el de mama es el más frecuente, representando el 30% de todos los cánceres que padecemos las mujeres. Es el más prevalente, el que más hay en España, ¿no? Hay 132 casos de cáncer de mama por cada 100.000 habitantes. Y en 2020 pues, se diagnosticaron 34.088 casos y se estima que esta cifra pues, va a ir aumentando en 2040 y 2050 hasta 40.000 casos más o menos, ¿vale? Una de cada 8 mujeres pues vamos a padecer cáncer de mama y la mayoría van a ser espontáneos. ¿Esto qué quiere decir? Pues que la mayoría no se debe a una herencia genética, ¿no? A una transmisión de madres a hijos. Sí que hay un 10% que son hereditarios, que se transmite por información genética y bueno, la mejor cifra de todas es que el 90% de las mujeres a las que se les diagnostica el cáncer de mama, pues bueno, pues van a sobrevivir, ¿vale? O sea, esto es una cifra realmente, realmente importante. Viendo todo esto, pues nada, queda claro la importancia de esta enfermedad, que es un problema de salud pública y bueno, que por eso pues es importante estar aquí esta tarde, ¿no? Hay una serie de circunstancias, de características, de sucesos que van a dar lugar a que una persona tenga más riesgo de padecer el cáncer de mama, ¿no? Esos son los factores de riesgo. Factor de riesgo es todo aquello que aumenta la probabilidad de padecer una enfermedad, la que sea, ¿no? Como la hipertensión o la obesidad, puede aumentar el riesgo de padecer un infarto. Pues todo esto que traigo aquí aumenta la probabilidad de padecer cáncer de mama. Eso no quiere decir que tener alguno de estos factores o incluso todos desemboque en que se vaya a padecer el cáncer, ni viceversa. Habrá personas que no tengan ninguno y que lo padezcan, ¿no? ¿Cuáles son los factores de riesgo para padecer cáncer de mama? La edad. El primero, la edad. Se ha visto que tener una franja de edad entre 40 y 60 años aumenta el riesgo de padecer cáncer de mama. La mayoría de los cánceres de mama se diagnostican en esa franja de edad. Los antecedentes familiares. Ya hemos visto que hay un 10% que va ligado exclusivamente a una herencia genética.
los factores hormonales, los estrógenos. Los estrógenos son unas hormonas que la tenemos tanto los hombres como las mujeres, pero las mujeres tenemos más cantidad, ¿no? Y ellas se encargan del desarrollo de los caracteres sexuales femeninos, como el aumento del tejido mamario, el crecimiento de las mamas, ¿no? Y estimula el crecimiento tanto de tejido sano como en un momento dado cuando se produce una alteración de tejido no sano, que es lo que ocurre en el cáncer, ¿no? Tener el periodo muy jovencita o la menopausia muy tarde también aumenta el riesgo de padecer el cáncer de mama, porque estamos más años de nuestra vida expuestas a esos estrógenos. La nuliparidad o el embarazo tardío. Cuando nos quedamos embarazadas se produce una serie de cambios a nivel del tejido mamario que lo hacen más resistente a desarrollar el cáncer, ¿no? También se ha visto que el estilo de vida, beber alcohol y tener sobrepeso en la posmenopausia aumenta el riesgo. Y ser mujer de raza blanca. Al igual que hay unos factores de riesgo, también hay unos factores protectores. El primero que he puesto, bueno, un factor protector es aquel que va a evitar que la enfermedad se desarrolle, ¿no? El primero que he puesto, que son los programas de cribado, en realidad no es un factor protector porque no evita que aparezca la enfermedad, pero sí que es lo que más, lo que se ha demostrado que más aumenta la supervivencia, porque con los programas de cribado detectamos muy pronto el crecimiento del tumor y se puede poner el tratamiento lo más tempranamente posible. La lactancia y el embarazo también son factores protectores, porque por eso que hemos dicho ya de los cambios que se producen a nivel del tejido mamario, la quimioprevención, el tamoxifeno. El tamoxifeno es un fármaco que realmente lo que hace es inhibir la actuación de los estrógenos, ¿no? Ya hemos dicho que los estrógenos pueden aumentar o pueden estimular el crecimiento del tejido mamario, tanto sano como no sano. Y como el tamoxifeno evita que el estrógeno haga su efecto ahí a nivel de la mama, pues nos resultaría un factor protector. Después la alimentación. Se ha visto que parece, lo pongo ahí entre signos de interrogación, que una dieta rica en fruta y verdura también es factor protector, no solo del cáncer de mama, sino también de otros tipos de tumor, al igual que pasa con la actividad física. Bueno, ahora que ya hemos hablado de todos estos datos sobre el cáncer, vamos allá a empezar a hablar del dolor, ¿vale? Nosotros como médicos de la unidad del dolor, bueno, yo que desempeño bastante parte de mi labor asistencial en la unidad del dolor, cada vez son más frecuentes que vengan mujeres con dolor crónico, y acordados de esta palabra, crónico, a la unidad de dolor. Mujeres con dolor crónico o secundario al tratamiento del cáncer de mama. ¿Y por qué? Pues porque la incidencia, es decir, cada vez hay más casos o cada vez se diagnostican más casos y a la misma vez la supervivencia es cada vez mayor, porque el tratamiento tanto quirúrgico como la quimio, la radio, la hormonoterapia, todo eso ha desencadenado en que la supervivencia es cada vez mayor, hay mayor número de supervivientes. Entonces, claro, nos llegan más casos a la consulta. Hasta casi la mitad de las mujeres tratadas de cáncer de mama van a padecer dolor crónico en algún momento, aunque después este dolor pueda sanarse o digamos que con el tiempo se cure, entre comillas, ¿no? De una manera más o menos espontánea o con ayuda médica, pero casi la mitad van a padecer dolor crónico en algún momento. Y claro, esto nos lleva a una serie de preguntas, ¿no? A una serie de preocupaciones. Lo primero es que a lo mejor esa persona o esa mujer pues tiene dolor y dice, bueno, ¿y esto? Que esto es importante, si realmente lo importante, bueno, pues que me traten, parece que ya me estoy curando, ya estoy curada, ¿no? O es normal que esto me duela si ya hace tanto tiempo que me operé o que me dieron la radio o la quimia, esto tiene solución, ¿qué puedo hacer, no?
Y eso es lo que vamos a intentar responder aquí a lo largo de la charla. Lo primero, para hablar de algo, pues es definirlo un poco, ¿no? El dolor. ¿Qué es el dolor? Pues ahora mismo me encantaría estar con vosotras allí en una sala y preguntaros y que me dijeseis vosotras a mí qué es para vosotras el dolor. Porque probablemente no resultaría nada fácil de responder. De hecho, las sociedades científicas que se han encargado de definir lo que es el dolor, les ha costado muchísimo hacerlo. No ha sido hasta hace 1 año y medio o 2 años que han dado una definición válida. ¿Y por qué es tan complicado definir lo que es el dolor? Porque el dolor es algo subjetivo y además es multifactorial. Va a depender de cada persona. El dolor es único de cada persona. E incluso en la misma persona, en función del momento de su vida, ante un mismo estímulo lesivo, ante el mismo daño, va a presentar un dolor diferente, ¿vale? En cuanto a intensidad o en cuanto a características. Porque el dolor además depende de la situación social de esa persona, de cómo se encuentre, de la cultura, de la capacidad de comprensión que tenga, del entorno, de las creencias religiosas, de cómo esté anímicamente, de si tiene ansiedad, de si tiene depresión, además del estímulo lesivo, ¿no? No es lo mismo darse un golpe que fracturarse un hueso, pero hay muchas cosas que influyen en el dolor. Entonces, bueno, pues se ha definido como una experiencia sensorial y emocional desagradable, es algo desagradable, asociado a una lesión real, que la podemos identificar, que sabemos lo que es, pues me han operado, me han quitado pues una lesión, o potencial, pues que a veces no se identifica, y eso a nosotros lo vemos con relativa frecuencia en las consultas del dolor, ¿no? Muchas veces vienen personas que tienen dolor crónico y no sabemos cuál es el origen de ese dolor, ¿no? Cuando hablamos de dolor, es importante también para nosotros los médicos clasificar, ¿no? Siempre estamos clasificando. ¿Por qué? Porque clasificar al final nos lleva un poco a dar un diagnóstico y así poder poner un tratamiento lo más correcto posible, ¿no? Entonces, una forma de clasificar el dolor es según el tiempo de evolución, según el tiempo que está doliéndole a la persona, al paciente, ¿no? El dolor según el tiempo de evolución se puede dividir en agudo o en crónico. Y ahora me gustaría que vosotras, si padecéis o habéis padecido dolor, estéis pendientes y como un poco os autoclasifiquéis y os autodiagnostiquéis, ¿no? Dolor agudo es aquel que lleva padeciéndose menos de 2 o 3 meses. Y el dolor crónico es aquel que lleva padeciéndose más de 3 meses. ¿Y esto por qué es importante? Porque el dolor agudo tiene una función de alarma, tiene una función de ponernos alerta, tiene una función de supervivencia. Por ejemplo, me han operado y en la zona de la incisión aquello me supura, me tira, las grapas no van bien, los puntos no van bien, o me he quemado y tengo que retirar la mano, ¿no? O me he dado un golpe y se me ha inflamado el pie, pues me voy a ir a urgencias, no vaya a ser que me haya hecho una fractura, ¿no? Tiene esa función, ¿no?, de supervivencia. El dolor crónico no. El dolor crónico persiste más allá del tiempo necesario para la curación natural del proceso. Me operaron hace 5 o 6 meses y a mí aquello me sigue doliendo, me molesta el roce de la ropa, me molesta, eso es dolor crónico. Y se considera una enfermedad como tal porque no tiene una función, no sirve para nada, ¿vale? Después también clasificamos el dolor en función de cómo duela. Y esto, bueno, pues a lo mejor es un poco más difícil de explicar, ¿no? Para nosotros esto es muy importante, cómo duele, porque en función de cómo duela vamos a poner un tratamiento u otro o un poco de todo, ¿no? Y es que no todos los dolores son iguales, ¿vale? Así como a grandes rasgos tenemos el dolor nociceptivo, ¿y esta palabra qué es? Pues ese es el dolor que tenemos, por ejemplo, cuando nos lesionamos un hueso, cuando nos fracturamos un hueso, cuando nos dañamos el músculo,
cuando nos dañamos la piel, los tendones, cuando nos viene el periodo. Son dolores que se definen como sordos, como profundos, como opresivos. Y después tenemos otro tipo de dolor, que es el dolor neuropático. Ese dolor es un dolor como quemazón, como hormiguilla, como acolchado, como que la sensación es de calambre, de pinchazo, y ese tiene lugar cuando se afecta el tejido nervioso, cuando se afecta un nervio o se afecta el tejido nervioso. Y es muy importante porque a cada uno hay que ponerle un tratamiento diferente, no se tratan con los mismos, ¿vale? A veces aparecen juntos y entonces decimos que el dolor es mixto, y después está el dolor crónico primario, que es, bueno, pues cuando no podemos un poco meterlo dentro de las otras clasificaciones, lo dejamos un poco como en tierra de nadie, ¿no? Y también, pues según la clasificación docente, se clasifica el dolor también pues según si es oncológico o si no. Esta no nos gusta mucho porque parece así como dolor debido al cáncer y todo lo demás, ¿no? Pero bueno, la verdad es que académicamente aparece y hay que decirlo así, ¿no? El dolor oncológico, si vemos la charla el título de la charla, dolor asociado al tratamiento del cáncer de mama. Ya solamente con ese título vamos a meter este dolor del que estamos hablando en dolor oncológico, porque el dolor oncológico es aquel que se debe al tumor, al crecimiento del mismo, a la extensión del mismo o bien al tratamiento del mismo, con lo cual, con salvedades, todo el dolor crónico secundario al tratamiento del cáncer de mama lo vamos a considerar dolor oncológico. Y esto tiene unos matices también a la hora del tratamiento. Ya cuando hablamos cuando nos metemos un poquito más en profundidad, ¿no? Nosotros, como yo hablo desde mi parte, desde yo como al otro lado, en la consulta al otro lado de la mesa, ¿no? Cuando llega una paciente que está en tratamiento, que ha estado en tratamiento de cáncer de mama y viene por dolor crónico, automáticamente voy a pensar en uno de estos 9 estamentos. ¿Por qué? Porque son los más frecuentes, ¿vale? Normalmente la paciente que viene por dolor crónico asociado al cáncer de mama va a tener uno de estos 9 diagnósticos. Y lo más frecuente es el primero, la neuralgia del nervio intercostobraquial. ¿Y eso qué es? Eso es lo que se ha conocido siempre como el dolor por mastectomía, ¿no? ¿Y eso en qué consiste? Pues eso consiste en una lesión, es un dolor en la zona de la axila, de la cara interna del brazo y la pared lateral del tórax, que se debe a que se lesiona el nervio que lleva ese nombre, intercostobraquial. Y es que ese nervio está justo en la axila, justo por donde tienen que hacer muchas veces la incisión para hacer la linfadenectomía axilar, ¿no? O para hacer la biopsia de gangliocentinela. Entonces es que es inevitable que se afecte. Después, lo segundo más frecuente, y hoy justo he tenido un caso que ha venido a la consulta a la mujer y le he dicho que a ver si podía ella estar pendiente de esta charla, tenía una cicatriz dolorosa. Eso también es muy frecuente, que pase el tiempo, bueno, todo vaya bien o aparentemente bien y quede dolor en la cicatriz. Cicatriz dolorosa crónica se llama eso. Y después tenemos lo tercero más importante o de lo que más vemos son las neuropatías inducidas por radio y por quimioterapia, ¿vale? Sobre todo por radioterapia, porque la radioterapia, pues bueno, es allí una energía que dan en la zona afecta y hay veces pues que hay estructuras que están cercanas a algún nervio o el mismo tejido que duele. Y ya no me refiero al dolor agudo del momento, porque normalmente la zona se queda como un poco quemada, como un poco inflamada, y eso es dolor agudo, pero hay veces que ese dolor puede cronificar. Y después otras cosas que vemos que ya son un poquito más raras son la mama fantasma dolorosa, que eso consiste en que la paciente pues le operan, le quitan la mama, pero ella siente que aún tiene la mama y que le duele. Esto ocurre a veces también pues, con miembros amputados como bueno, cuando se amputa un brazo o el miembro inferior, la pierna, a veces ocurre, ¿no? Después tenemos el síndrome de dolor regional complejo.
esto es más raro y es difícil de manejar, ¿no? Y este es un dolor que se da en el brazo, correspondiente a la mama que han tratado. Y bueno, lo que ocurre ahí es que se produce un edema, que no es el linfedema, es otra cosa. Se produce un edema con unos cambios de color y de sudoración, con alteración de las sensaciones y de la fuerza, que va a ser bastante complicado de manejar. Después tenemos el linfedema, que bueno, ya sabéis en lo que consiste. Cuando se extraen los ganglios de la axila, pues muchas veces el retorno de ese líquido, de esa linfa que pasa por ese brazo, pues se ve afectado porque tienen que pasar por esos ganglios que ya han quitado. Entonces el brazo se edematiza. Y después hay otras cosas, el dolor por desarrollo de neuromas, que bueno, un neuroma es un crecimiento de cuando hacen una sección de un nervio, el nervio intenta crecer. Y en ese intento de crecimiento se forman ahí como una especie de pelotita de intento de crecimiento de nervio que al roce o a la presión puede molestar mucho. También hay dolor por otras lesiones nerviosas o dolor por extensión del tumor, ¿no? La realidad es que si atendemos a todas estas causas, al dolor agudo, al dolor crónico, casi todas las mujeres van a padecer algún tipo de dolor a lo largo del proceso. Antes hemos dicho que más o menos la mitad, el 40%, van a padecer dolor crónico en algún momento, pero si metemos dolor agudo y dolor crónico, casi todas van a presentar dolor en algún momento. Y esta diapositiva la he traído porque quería que tuvieseis algo más visual de lo que es el síndrome post-mastectomía, que es tan relativamente frecuente, que no es más que eso, que la lesión del nervio intercosto-braquial. ¿Veis? Aquí aparece el nervio este pues viene saliendo, pues, como veis, de aquí de la zona lateral del tórax y se mete hacia la axila, por la cara interna del brazo. Cuando tienen que hacer la cirugía a este nivel, muchas veces se lesiona. Y ocurre eso, ese dolor neuropático, ese calambre, hormiguilla, sensación rara, que cuando algo te roza te molesta, ese dolor neuropático, la zona, pues la axila, cara interna del brazo, cara lateral del tórax, ¿vale? Vale. Antes de que aparezca el dolor, ¿podemos prevenirlo? ¿Podemos hacer algo como pacientes para que ese dolor no aparezca? Pues bueno, podemos hacer. Hay factores que se van a poder controlar y otras cosas que como pacientes no va a estar en vuestra mano para prevenir el dolor. Pero el dolor, la aparición del dolor, la cronificación o aparición del dolor, se puede llevar a cabo. Como pacientes lo que sí se puede hacer es mantener un IMC correcto. Se ha visto que las personas con obesidad tienen más probabilidad de padecer dolor crónico. También realizar ejercicio físico, eso está súper demostrado, no solamente en el dolor por cáncer, sino en dolor por otras entidades dolorosas crónicas, como por ejemplo la fibromialgia, en los síndromes de fatiga crónica, en las lumbalgias crónicas, hay que hacer ejercicio, ¿vale? El estado de ánimo. Esto es súper importante. Se ha visto, se sabe, que tener un estado de ánimo depresivo, tener ansiedad, catastrofismo, estar mal, ¿no? Eso hace que el dolor aumente y cronifique, ¿vale? Y claro, dadas las circunstancias, pues cuando a uno le diagnostican una enfermedad como esta, lo más probable es que en algún momento el ánimo se vea mermado. Entonces yo desde aquí pues hago hincapié en la importancia de la salud mental y de que cuando se necesite acudir a un psicólogo o a un psiquiatra, pues hay que ir y hay que tener apoyo también psicológico, igual que hay que tener apoyo de otro tipo, ¿no? Y también el dolor, ¿no? Si ya la persona padecía dolor antes de operarse, de cualquier tipo, ¿no? Y después dolor
posoperatorio, porque no se haya llevado a cabo un buen control del dolor en el posoperatorio o lo que sea, hay mucho más riesgo de que se cronifique el dolor. Después hay otras cosas que no las podemos controlar, ¿no? Factores no controlables para prevenir el dolor, pero que se ha visto que van asociados. Las edades extremas de la vida, pues ser muy jovencita o ser ya más mayor, aumenta la probabilidad de cronificación del dolor. También la radioterapia. Ahí tampoco podemos hacer nada, pero bueno, realmente aumenta el riesgo de que haya una cronificación del dolor. Y la linfadenectomía axilar, por lo que hemos dicho, tanto por la lesión de ese nervio que pasa justo por la axila, como por el riesgo del linfedema que hay, ¿no? Que también duele. Y bueno, ¿qué podemos hacer para tratar el dolor? Pues yo, como médico, os digo que lo primero es hablar y decirlo, ¿no? Si os duele, hay que decirlo y hay que acudir digamos que al primero, ¿no? Que es siempre el médico de atención primaria, que lo tenéis ahí. Bueno, ahora mismo no está tan a disposición dadas las circunstancias, pero en teoría está ahí para atenderos en primera línea, ¿no? Porque el médico de atención primaria ya puede ir haciendo mucho. Después, también al cirujano, cuando vayáis a las revisiones. A mí esto me sigue doliendo, me molesta. A la enfermera que va a hacer las curas. También súper importante lo que hemos dicho de la terapia psicológica, del soporte y el apoyo psicológico, hacer ejercicio. Todo eso sería como los primeros escalones, ¿no? Y ya después la retaguardia, un poco, pues estamos los médicos que nos dedicamos al tratamiento del dolor crónico. Cuando no ha habido un buen manejo o un buen control del dolor, los pacientes ya llegan a nosotros. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Pues vamos a hacer muchas cosas, podemos hacer muchas cosas. Podemos mandar fármacos, podemos poner cremas de analgesia, podemos poner parches, podemos infiltrar, podemos dar podemos derivar para hacer radioterapia. Y diréis, Julín, pero si no parece que la radioterapia producía dolor, sí, pero en determinadas circunstancias, como dolores secundarios a metástasis, etcétera, la radioterapia ayuda a controlar el dolor. Y ya, bueno, pues cosas más complejas como terapias implantables, que esto ya son cosas un poco más de meterse en quirófano y de, poner dispositivos dentro del cuerpo, un poco más complejo, ¿no? Pero que hay muchas opciones para manejar el dolor asociado al tratamiento del cáncer de mama. Bien por dolor quirúrgico, bien por radioterapia, bien por quimio, lo que sea. Y después tenemos pues esta parte tan importante, ¿no? El ejercicio físico. Beneficios del ejercicio físico en pacientes oncológicos. Buscando un poquito de bibliografía, pues una de las cosas que me apareció fue esta, y fue la Universidad de Murcia y la Asociación Amiga analizan los beneficios del ejercicio físico en pacientes oncológicos. Y dije, vaya qué casualidad, ¿no? La Asociación Amiga. Pues sí, pues tiene muchos beneficios hacer ejercicio físico, chicas. Mejora la fatiga, mejora la calidad de vida, mejora el ánimo y la supervivencia y va a disminuir la recurrencia de cáncer. Habrá un 67% menos de riesgo de recaída y un 45% menos de riesgo de muerte por cáncer en aquellas personas que hacen ejercicio físico. Con lo cual, pues bueno, súper importante, ¿no? Y después no tiene efectos secundarios. Yo esto lo quiero matizar. El ejercicio físico no tiene efectos secundarios tal y como lo hacen las mujeres que pertenecen al programa Mujer Activa, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es un ejercicio físico reglado, que está supervisado, que está tutorizado por gente que sabe lo que está haciendo y por expertos, ¿no? Entonces, y además va individualizado para cada mujer, con lo cual siempre que sea de esa forma, de una forma tutorizada, el ejercicio físico no tiene efectos secundarios, es barato y mejora la inmunidad, con lo cual hay que hacerlo, ¿no? Y sobre el dolor crónico tras el cáncer o durante el tratamiento del cáncer,
Bueno, pues parece que disminuye el dolor. Y digo parece porque no está del todo demostrado. Parece que hacer ejercicio es bueno para disminuir el dolor y para mejorar la tolerancia al estrés de las personas, pero se necesitan más estudios. Y en eso es en lo que estoy un poco, ¿no? O en lo que estamos desde mi hospital. Mi propuesta es estudiar cómo influyen los programas de ejercicio físico que estáis siguiendo en la evolución del dolor, o el programa de ejercicio físico que están siguiendo las mujeres que están apuntadas al programa Mujer Activa, eh, en la evolución del dolor, porque al final un poco esto es investigar, es seguir estudiando, es seguir viendo con el objetivo de, bueno, pues de poder aportar algo tanto si es para bien como si es para mal, ¿no? Y que podamos seguir avanzando. Y bueno, pues ya está, ya he finalizado. Muchas gracias a todas por vuestra atención. Espero no haberos aburrido demasiado con tanta charla. Muchas gracias, Mercedes. Yo creo que ha sido muy breve porque nos da tiempo ahora, seguro, a hacerte muchas preguntas, pero muy, muy interesante, porque es verdad que son de esas cosas que nos creemos que por el hecho de tener un cáncer hay cosas que tenemos que soportar, ¿no? Y una de las cosas tal vez más desconocidas es el dolor. Es verdad que efectos secundarios de los tratamientos, ese dolor vinculado a la cirugía al principio, pero es verdad que hay cosas que a lo mejor no ponemos de manifiesto porque consideramos que son, que bueno, que va en el paquete del cáncer de mama, ¿no? Entonces, yo creo que es importante eso de que has puesto, eso que has puesto de manifiesto, que tenemos que trasladar si tenemos dolor, porque hay cosas que podemos hacer. Así que abrimos, si te parece, si dejas de compartir pantalla, pues así nos vemos las caras y ahí, perfecto. Y podemos ir levantando la mano virtualmente o físicamente. Mira, por aquí, Mari Carmen Rubio pide la palabra. Adelante, Mari Carmen. Al principio de la charla ha empezado por lo de la quimioprotección, el tamoxifeno. Sí. Yo en esto no estoy de acuerdo, el tamoxifeno, porque según ciertas doctoras dicen que afectaba al útero. Sí. Yo no he tomado tamoxifeno, yo no lo he tomado. A mí no me lo mandaron. Además me lo dijo la misma doctora que me intervino, la misma cirujana. Me dijo que el tamoxifeno, tarde o temprano, afecta al útero. Quiero saber si es real o no es real. Eso es real. Hay un riesgo de que pueda aumentar la aparición de cierta, bueno, patología a nivel uterino. Lo que pasa es que muchas veces es cuestión de riesgo-beneficio y también de la edad de la paciente, ¿vale? A la edad a la que se va a pautar el tamoxifeno. Yo no sé qué edad tendrá usted. Vamos a ver, yo... Pero, lo que pero sí, perdón, dígame. No, que lo que usted está hablando, que además muy perfectamente reúno yo esas condiciones. Menarquia precoz y menopausia tardía. O sea, yo comencé con la menstruación a los 9 años y terminé a los 52, que fue cuando me vino el cáncer. Yo realmente también quería hacer otra pregunta. Yo tengo ya 68, hace más de 10 años y medio que tuve el cáncer. Soy una mujer que el estado de ánimo me influye mucho, muy bien. Hago gimnasia, soy una mujer bastante dinámica a pesar de mi edad, que lo aconsejo a todas las personas que están aquí viéndolo. Yo sigo esto, e incluso ya es que ya me voy, hago una especie de resumen y ya para que las demás también puedan hablar. Entonces, por ejemplo, también sigo a rajatabla para evitar el linfedema, porque dicen que aunque pasen 10 años, tiene siempre el riesgo, que antes decían que eran los primeros años, pero ahora dicen que no. Y también un dolor crónico
en los pies, como un hormigueo en los pies, con a veces calambres. Pero gracias a la gimnasia y a la alimentación he evitado, ya no tengo los calambres y el dolor ese, el hormiguillo, me ha acostumbrado. Ya está. Vale, muy bien. Ya está. Pues mire, yo el dolor, lo de los pies, la hormiguilla, bueno, primero felicitarla, ¿no? Por lo bien que hace las cosas, porque al final de eso se trata, de poner de parte de uno mismo y de querer estar bien, ¿no? Eso es el punto número 1. Y usted se ve que lo cumple a rajatabla, yo me alegro. Y bueno, ¿qué le voy a decir? Si lo hace muy bien, ¿no? En cuanto al dolor ese de los pies, pues a lo mejor eso tiene otras causas, que eso pues habría que mirarlo. Desde luego lo que es casi seguro es que si no hiciese usted las cosas así de bien y si no hiciese ejercicio, no se moviese, estaría bastante peor. El brazo, por ejemplo, a mí me hicieron la biopsia de ganglio centinela, que tenía metástasis, me quitaron 20 ganglios, Claro. pero gracias a los ejercicios que hago, yo no tengo dolor ahí. ¿Y nunca lo ha tenido? No, al principio nada más, cuando nos dijeron que había que hacer los ejercicios, que Claro. la misma fisioterapeuta me dijo, es mejor que lo hagas en casa porque ¿para qué vas a venir aquí si tú lo haces en tu casa? Ya está. Muy bien. Estupendo. Mari Carmen, muy bien. Gracias, Mari Carmen. Gracias. ¿Más preguntas? Por aquí. Nuria, que se te vea contra la luz y no te vemos bien la cara. Adelante. Nuria. Bueno, a mí sí que me gustaría lanzar una pregunta. Si Nuria aparece Sí, o no. no sé si había levantado la mano. Ah, que no tiene el micrófono, que no nos oye, ¿no tienes el micrófono activado? No lo sé. Bueno, adelante, Mercedes, mientras. Bueno, ahora mismo creo que somos 25 aquí en la reunión, creo, Sí. por aquí. A mí me gustaría saber, de las que estamos aquí, de las 25, cuántas de vosotras asocia dolor o haber padecido dolor o estar padeciendo dolor a causa del tratamiento. Bien quimio, radio, cirugía o hormonoterapia, la modalidad de tratamiento que sea. En algún momento. Bueno. Que no lo padezca ahora mismo. A ver, yo soy Rosa. Hola, Rosa. Hola, Mercedes, vamos a ver, yo me identifico con todo lo que tú has dicho. O sea, yo mi estado, pues me acabo de dar cuenta que tengo un dolor crónico agudo o agudo crónico, pero desde que me operaron hace 5 años. Yo, como tú dices, hay que hablar y hay que decirlo. Eso he hecho. Ahora ya no lo digo, Mercedes. Ya no lo digo, porque ya lo que me duele es el alma. No sé si me entiendes. Esa es la segunda parte. Yo es levantarme, o sea, a mí me despierta el dolor en la cama cuando estoy durmiendo. Estoy haciendo gimnasia y me duele todo el cuerpo. Y la hago, ¿eh? Yo pertenezco además a Flamenco Rosas, no sé si lo conoces, que también voy a remar con ellas, con las mujeres afectadas de cáncer de mama, y estoy en el programa Mujer Activa. Yo hago un verdadero esfuerzo para hacer todo eso porque de verdad es un dolor. Pero es un dolor generalizado, ¿no? Bueno, me duelen mucho las articulaciones, no solo el brazo. Ahora mismo en concreto me duele mucho la parte del hombro, el omóplato y lo que es la zona de la cicatriz, eso siempre me ha dolido, siempre. Ahora incluso me han puesto un tratamiento que es pincharme toxina botulínica o algo así se llama, sí. Y ahora empiezo con la rehabilitación también. Bueno, quiero decir que todo eso intento llevar una alimentación, pues bueno, adecuada. He cogido mucho peso, pero bueno, ahí voy, ¿no? Y con eso lo que te quería decir es que ya no lo cuento, ya no lo digo, porque es ir diciendo continuamente, me duele esto, ¿por qué me duele esto?
ya llega un momento, porque además lo único que recibo es normal. Es normal de la enfermedad, tranquila, poco a poco. Y tranquila, poco a poco, llevo 6 años, o sea, 5 años desde la operación. 6 años desde que me diagnosticaron. Con esto que me estás contando, yo hago una reflexión aquí muy importante, y es que las mujeres que habéis sido tratadas de cáncer de mama, aparte del dolor asociado al tratamiento del cáncer de mama, puede haber dolor crónico por otras circunstancias independientes, ¿vale? Bueno, es verdad que yo vengo de una fibromialgia antes del cáncer de mama. Es que, y os habéis dado cuenta de cuando he dicho qué podemos hacer para prevenirlo, y hemos visto que el padecer dolor crónico previo, por las circunstancias que sea, en tu caso una fibromialgia, ¿no? Previo al tratamiento, o bien quirúrgico o por radioterapia o lo que sea, ya aumenta mucho las papeletas de que la zona tratada por el cáncer cronifique el dolor. Y en el caso de la fibromialgia, bueno, pues ya ni para qué te voy a contar, porque es que realmente es cierto que ahí, eso también lo meteríamos, la fibromialgia, dentro de, cuando he hablado al principio de los tipos de dolor, ¿no? En ese dolor crónico primario, un poco, porque es como muy difícil de encasillar, ¿vale? Y es generalizado, que es lo que me estás contando, tú, Rosa María. Claro, porque además tengo desarrollado el linfedema también. También. O sea que en tu caso es que tiene... El número de la lotería lo llevo todo. Lo lleva todo y te han tocado. Pero bueno, es verdad, otra cosa que no he dicho y que es también importante que se sepa y que se conozca, es que el dolor crónico de cualquier origen, bien, un dolor crónico lumbar, un dolor crónico después de una cirugía. El dolor crónico, como hemos dicho, es una enfermedad y es muy difícil de quitar, ¿vale? Es muy difícil de curar. Siempre, yo cuando llegan a los pacientes a la consulta, siempre les digo lo mismo. Si te duele del 0 al 10, un 10, vamos a intentar que baje de un 5 hacia abajo, pero quitarlo del todo va a ser muy difícil. Ojalá, yo me conformo. Pues vamos, ya te digo que hay opciones, y también te digo que habrá rachas de estar mejor, rachas de estar peor. En el caso de la fibromialgia hay momentos, hay veces que van muy bien unos fármacos, después dejan de hacerte el efecto y hay que cambiar a otros, y hay que ir jugando un poquito así. Muchas gracias. Gracias a ti, Rosa. Gracias, Rosa. Virginia. Hola, buenas tardes. Yo quería... Virginia, buenas. Es que estoy viendo a alguien ahora mismo en la pantalla. Oigo muy mal. ¿Me oyes ahora? Ah, hola, Virginia, ¿no? Sí, de lejos, como muy lejos. Pues no sé, a ver ahora. Ahora un poquito mejor. Bueno, a mí me operaron en el mes de abril del año pasado. Y por un problema que hubo, la radioterapia me la han puesto en el mes de septiembre. El dolor de la cicatriz ha persistido durante todo el tiempo, pero se ha reagudizado después de la radioterapia. Claro. Y ahora mismo me están tratando porque he hecho una especie de linfedema en la mama, lo que es la mama, no en el brazo, lo que es la mama. Y ahora mismo estoy en tratamiento. ¿Estás en tratamiento? Vale. Pero No, o sea, yo ahora mismo estoy con inhibidores de aromatasa, con el aromasil, y estoy ahora mismo en tratamiento de fisioterapia para drenar la mama. Muy bien. Vale, pues ahí falta otro apoyo más, que es la analgesia. Empezar tomando también, está muy bien porque estás haciendo la fisioterapia o la rehabilitación, te están dando tu radioterapia, son dos cosas que hemos dicho que... La radioterapia la pasé, o sea, la radioterapia me la dieron en el mes de septiembre.
en el mes de septiembre, pues ya está dada. Pues, pero ahora falta tomar algún tipo de analgesia. O sea, a ti te falta hablar, ir al médico y decir, mira, a mí esto se me ha reagudizado, nunca se me terminó de quitar, me está doliendo. Pero ahora mismo, con el tratamiento de la de fisioterapia, estoy mejorando muchísimo. Ah, genial, genial. Pero si todavía no es suficiente, se puede apoyar tu tratamiento con un poco de analgesia también. Es una idea, una opción que te dejo ahí como... Yo es que tengo dolor crónico desde hace 30 años, porque aparte del cáncer de mama tuve un linfoma. Sí. Bueno, he hecho un autotrasplante de médula y pues las secuelas de aquello pues persisten en el tiempo. ¿Dolor crónico generalizado? O... En la zona lumbar, donde me hicieron, porque al hacerme el autotrasplante de médula me taladraron las palas ilíacas y en esos concretos es donde el dolor es crónico. Bueno, pues a lo mejor sería buena candidata para pasar por alguna unidad de dolor, para que te echaran un vistacito, ¿no? Te recibiríamos por allí, Virginia. Encantada. Gracias, Virginia. Luz Adriana. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Muchas gracias por la charla, muy interesante. Gracias, gracias. Nada, yo es que soy un poco nueva en esto. En abril me diagnosticaron el cáncer de mama y en mayo me hicieron una mastectomía. Y claro, soy una paciente de 48 años y nunca pues, había tenido dolores. Me ha gustado siempre moverme, hacer ejercicio, pero claro, ahora me encuentro que me duelen mucho las rodillas, que no, antes me podía agachar doblando la rodilla, ahora es que ya no puedo. Y había hablado usted del tamoxifeno, pero yo estoy tomando el semestato, que no sé si es lo mismo. A ver, súbelo un poco más, súbelo un poquito más. Que no... A ver, muévelo un poquito, que lo vea entero. Ese no lo conozco. Pues yo estoy tomando y es que tengo mucho... será ese mestano se llama y me duele más que yo, mucho más que yo. Y con el tratamiento pues estoy teniendo muchos dolores, como le digo, en la rodilla, sobre todo en la espalda. Y lo que decía la otra mujer, en la planta de los pies, mucho como hormigueo. Si, por ejemplo, estoy de pie, se me duerme una pierna sobre todo. Y eso, y entonces pues estoy así como que no... Pero eso es porque quizás, desde que te intervinieron, no te estás moviendo tanto como tú solías, a lo mejor, pregunto. No, sí me muevo. Sí, pero... Tengo testigo a María José. Sí. Vale, es que a veces ocurre que el hecho de no hacer ejercicio, de no moverse, en ocasiones, pues hace que se desarrollen dolores lumbares que a veces se irradian a los miembros, ¿vale? Normalmente. Otras veces, lo digo porque el dolor que tienes parece más de la zona lumbar. Sí. Como un dolor lumbar irradiado, y eso, pues el origen, en la mayor parte de las situaciones, de las circunstancias, pues es debido a situaciones de artrosis, de degeneración articular, de la columna, que con el tiempo, con los años, pues van ocurriendo, ¿vale? No tan ligado al tratamiento del cáncer de mama. Pero sí, debido al tratamiento del cáncer de mama, tú has cambiado tu estilo de vida, no te mueves tanto o lo que sea, pues entonces de ahí puede venir el problema. No, me muevo, si yo camino todas las mañanas 1 hora y luego voy al gimnasio. Y si voy por la tarde, a veces mi marido dice que hago mucho ejercicio, dice es que haces demasiado. Entonces a veces pienso que estoy haciendo demasiado. Pues si tú lo toleras bien,
Vamos, para tu espalda no es malo. De todas formas, esto, bueno, estamos aquí hablando un poco coloquialmente, todas estas cosas hay que verlas sentada en una consulta, explorando, viendo. Hablar así un poco es como que se pueden escapar muchas circunstancias, ¿no? Pero bueno, lo Eso mismo. era lo que le quería preguntar, ¿cómo hace para ir pedir cita para ir allí al dolor? Pues mira, nosotros la unidad del dolor, lo he dicho, somos como un poquito la retaguardia, ¿no? Estamos como por detrás de siempre la primera línea de fuego, que son esos médicos de atención primaria. Ellos normalmente valoran a los pacientes y ven que cuando es algo que está dentro de sus posibilidades de manejo, ellos pues mandan tratamiento o hacen lo que consideran. Y si el paciente no termina de ir bien, si el dolor no se termina de curar, por ejemplo, usted puede ir al médico de cabecera, ¿no? Y el médico le dirá, pues tómese un Nolotil cada 8 horas, tómese algún ibuprofeno, tal. Y viene dentro de un mes a ver qué tal, ¿no? Y si dentro de un mes la cosa no ha ido bien, pues ya a lo mejor dice, bueno, vamos a ver si la derivamos a la unidad del dolor o la derivamos a que la vea rehabilitación para que le eche un ojo a esa espalda. Pero es el médico, aquí en Murcia se hace de esa forma, el médico de atención primaria deriva a la unidad del dolor. Sí, ahora me han enviado como a radio, no sé qué, me ha mandado algo para la espalda. Una Me ha mandado, radiografía o algo para ver sí, cómo está eso. Es que, claro, por eso te he dicho que hay que ver, hay que sentarse delante de la paciente y hablar y explorar y ver radiografías y todo eso. vale, la última pregunta. ¿Por qué mandan la medicación para los dolores pues como que lees el prospecto y te da miedo tomártela? Yo, por ejemplo, estoy tomando ahora una que se llama gabapentina. Y a mí, claro, yo la veo y a mí me da miedo tomármela porque dice tantas cosas, entonces... Madre mía. Y yo muchas veces lo pienso, digo, madre mía, si los pacientes se leyesen todo lo que dice el prospecto y se lo creyesen de verdad, no se tomarían ninguna medicación. Pues bueno, ahí tiene que, siempre en el prospecto tiene que venir todo lo posible que puede pasar. Normalmente, si te fijas en el riesgo de que ocurran, la probabilidad de que ocurran todos esos efectos secundarios casi siempre es menos de un 1% o menos de un 0,0 tanto por ciento. Pero bueno, hay cosas que sí, por ejemplo, la gabapentina, pues muchas veces produce un poco de sueño, un poquito de mareo, que a lo mejor tú te lo notas. Pero eso, si tú lo toleras, y es bueno, ¿no? Porque si lo toleras te está aportando un beneficio. Entonces, bueno, Vale. pues son efectos secundarios asumibles. Vale, gracias. Ay, ¿de qué? Bueno, gracias, muy amable. Gracias. Paqui, bueno, no sé si Fina, ahí te vemos. Bueno, ahí a Paqui está, no me importa, venga, ahora hablo yo. Paqui, di. A ver. Hola, Mercedes. Hola. Me ha encantado la charla, de verdad. Gracias. Además que estaba muy interesada porque yo lo estoy pasando un poco mal, la verdad, con estos dolores. A mí en febrero hará 2 años que me operaron. Y yo, desde que me operaron, no se me ha quitado ni el dolor de la axila y ya ha ido a más. Me mandaron a rehabilitación. En rehabilitación me dieron 20 sesiones de rehabilitación y pasado esa rehabilitación me dijeron que eso ya no se podía hacer nada, que el dolor que se quedaba, que eso yo con el tiempo se me iría y que no me podía hacer más rehabilitación. Y entonces pues yo me quedé un poco así. También el oncólogo de radioterapia me mandó la lírica porque me dijo que era eso, el dolor neuropático, seguramente tendría el dolor neuropático. Y me mandó lírica. La lírica no la toleraba bien. Y entonces me bajó la dosis. Y entonces estoy tomando la de 25, la de menor. Y entonces, claro, eso me dijeron, dice, eso es que estás tomando muy poco. Pero ni me cambian la medicación,
ni me dan solución. Y yo cada vez los dolores son más grandes. A mí me duele desde toda esta parte del pectoral, igual por detrás, todo lo que es la paletilla, digamos, hablando así un poco burro, Sí. Y todo el brazo, que ahora hace unos meses me he empezado a notar hormigueo y que se me duermen hasta los dedos. Sí. Y entonces la verdad que hay veces que me desespero porque por las noches de ese lado no me puedo poner porque es un dolor increíble el que me da en ese brazo. Vale, pues mira, Paqui, yo, así con lo que me dices, efectivamente la medicación hay que subirla y yo creo que, vamos, debes ir a tu médico de cabecera, porque efectivamente lo que decían los compañeros de rehabilitación era cierto. Desde el punto de vista de ellos no lo hicieron mal, ¿no? Ellos dieron sus sesiones y hasta ahí podían llegar, ya no podían hacer más. Y es verdad que hay veces que el dolor ese neuropático de la axila a veces se cura solo, ¿no? Entre comillas. ¿Verdad que muchas veces eso va involucionando hasta que desaparece, así sin tratamiento? A veces ocurre, pero otras veces no, ¿no? Como es el caso tuyo, ¿no? Y desde luego eso que me estás contando, pues es lo que he dicho yo en la charla, que es el dolor crónico más frecuente asociado al tratamiento del cáncer de mama. Entonces, en tu caso, pues hay que hacer dos cosas: ajustarte la medicación y aumentarla, ponerte otro tipo de fármacos también. Y bueno, y si la cosa no tal, después de 5 años, yo creo que la No, unidad de dolor, 2 años. perdón, de 2 años, bueno, 2 años, mejor me lo pone. Pues la unidad del dolor, bueno, pues es un poco también donde se va a poder ayudar. Ya te digo yo que los dolores crónicos, como hemos dicho, normalmente no se quitan. Si ahora mismo no sé qué intensidad de dolor tienes, pero puedes tener un 8, un 9 posiblemente. Sí. Se podemos bajar, se puede intentar siempre bajar a un 4 o un poquito menos, ¿no? Pero bueno, que hables con tu médico de atención primaria, porque tienes que ir también para que él te pueda ir ajustando dosis, para que te pueda ir subiendo la lírica, eso hay que controlarlo, porque igual que el radioterapeuta te puso 75 de golpe probablemente y no lo toleraste, lo puso en 25, pero eso hay que ir subiéndolo poco a poco. Y para ir subiéndolo tienes que visitar a tu médico de atención primaria que te vaya ajustando. Y si no va bien, la unidad del dolor. Sí, y el lunes tengo que ir al oncólogo de radioterapia, entonces se lo comentaré. Entonces me dijo que me tomara una por la mañana y otra por la noche. ¿Ahora mismo te están dando la radioterapia? No. Me tiene que ver el oncólogo de radioterapia, el que me mandó, el primero que me mandó la lírica. Vale. Y hace un año también que comencé a hacer ejercicio en Mujer Activa y la verdad es que noté un poco de alivio, pero ahora llevo un tiempo que me duele muchísimo y ya te digo, el brazo dormido con los dedos dormidos y casi que tengo algo en las manos y tengo la sensación de que se me van a caer. Sí. Pues Paqui, lo he dicho, ajuste de tratamiento y a la unidad del dolor. O sea, tú como paciente lo solicitas, ¿vale? Y ya en función de lo que tu médico pues bueno, valore, pues que decida. Pero vamos, la medicación hay que ir ya ajustándola porque ya han pasado 2 años y con lírica de 25 por la noche no se puede estar. Hay que ir subiéndola un poquito. Y el oncólogo que me ve el lunes no me puede mandar a la unidad del dolor, tiene que ser médico de... No lo sé. Creo que sí, ¿eh? Creo que sí. Por preguntarle porque voy el lunes y como ahora los médicos están así que tampoco... Yo pienso puede hablar no con te lo ellos. puedo asegurar, no te lo puedo asegurar, pero pienso que sí. Sí, yo lo preguntaré, por preguntar, por no pierdo nada. No, no pierdes nada. Muchas gracias. Nada, Paqui. Gracias, Paqui. ¿Fina? Hola, sí, ya conecta el audio otra vez. Quería comentarte, Mercedes, muchas gracias lo primero por la charla tan interesante que nos has dado.
Sería, pues, justamente cuando haces tú lo de estas que nos envías, que a veces te he escrito y te he dicho, pues es que yo no tengo nunca dolor. Y lo noto el dolor justamente cuando termino o cuando tengo pausa en el ejercicio, en el deporte, que posiblemente te acordarás porque es que te lo escribo así. Nunca me duele nada, pero cuando dejo de hacer deporte es cuando noto dolor. Entonces, el tema también, las articulaciones, pues siempre en general, pues claro, voy a llegar enseguida a los 60 y eso yo creo que aparte del letrozol que tomo, posiblemente sea también un poco de herencia genética de la familia y tal. Bueno, te quería comentar esto, que desde, bueno, el mes de diciembre casi apenas he podido hacer deporte, pero apenas nada por circunstancias familiares y tal. Entonces, claro, mientras que estaba en casa y tal, y hacía, pues bueno, el entorno, también me di un permiso y estuve todo el mes en casa, pero bueno, saliendo a la calle, con la familia y tal, pues bueno, no estaba yo como el cansancio ese que habitualmente tienes. Claro, empecé a trabajar en enero, las 7 horas, a veces casi de pie, las 7 horas y tal. Y claro, yo a partir de las 12 empiezo a notar un dolor de espalda que a lo mejor no tiene nada que ver con mi problema del cáncer, que es posible que sea, pues ya de mi columna y tal. Entonces yo noto eso ahora. Estoy observándome porque posiblemente, como ya también empecé la semana pasada el deporte con firmeza, pues a ver si se me va yendo y si no, pues hablaré en marzo con el oncólogo, también tengo la gamma, pero esa era la cuestión que te quería comentar. Es posible que no sea del cáncer, posiblemente. Es posible que no, vamos. Probablemente no. Ese dolor de espalda es pues el dolor de espalda de una persona que, bueno, pues ya va... Que tiene una edad, que el calcio lo tiene ya más bajo. Que es que hay muchos factores y por eso he dicho que es muy importante lo de sentarse en una mesa con el paciente, hablar, ver pruebas, ver analítica, explorar, porque, en fin, el dolor lumbar, el dolor de columna es el dolor más frecuente de toda la población, es lo que más nos llega por la puerta, nos entra por la puerta y normalmente es lo que he dicho, pues secundario a degeneración de la columna y tal. Otra cosa que no os he dicho es que, bueno, a las que estáis en el programa Mujer Activa, os voy a seguir pasando cuestionarios, ¿vale? De calidad de vida. Todo esto viene asociado a lo que tú me dices de que cuando paras te notas que empeoras, cuando empiezas con el ejercicio notas que mejoras, tal. Pues toda esa información es súper importante que la estés transmitiendo, que lo estés diciendo aquí, porque también me anima a mí a querer seguir un poco ahí pendiente de vuestro grupito Yo me tengo que observar porque ya te digo, la semana ya empecé, la semana pasada, y me veo que esta semana estoy igual y digo, bueno, ya veremos cómo va, ya veremos. En fin, me iré observando. Sí, señora. Sí. Queremos que vaya la cosa un poquito mejor. Muchísimas gracias, Mercedes. A vosotras siempre. Gracias, Pina. A ver, en el chat, Marian decía que, bueno, a tu pregunta cuando has planteado al principio que quién tenía dolor después de los... Bueno, pues ella indica que tiene dolores musculares y linfedema tras la intervención. No le preconsultó si quería una pregunta concreta, no, era dar respuesta a eso que tú habías preguntado, de si... De todas formas, fíjate que ya un poco aquí interactuando con todas, que por cierto, muy bien esto del Zoom, porque la verdad es que podemos hablar, nos voy viendo en las caras, me gusta. Ya con todo esto, pues me doy cuenta de que realmente, pues si somos 25, éramos 25, ahora somos 22, y alguna ha dicho por el chat ya que le duele, y todas las que me habéis preguntado y me habéis dicho, se ve, ¿no? Que aquí, pues casi la mitad, más o menos, o un 30%, parece que ha padecido dolor, ¿no? Aquí, Virginia, pues todas me estáis un poco, son dolores crónicos todos esos, ¿vale? Ya de tiempo de evolución. O sea, que me sirve a mí para reflexionar y para darme cuenta que realmente lo que dicen los libros es la realidad de la situación, ¿no? Y la percepción que tenemos nosotros como médicos de la unidad del dolor
es real, ¿no? Es que en el momento que se sienta a hablar con un grupito, te das cuenta de que es así. Y bueno, pues de ahí la importancia de que el trabajo que estamos haciendo, de los cuestionarios que os paso, de estudiar cómo afecta el ejercicio físico en el dolor crónico, tiene importancia porque al final es poder indicaros un pilar más de tratamiento del dolor, que sería el ejercicio físico, con, digamos, pues que esté documentado y que sea real, ¿no? Y nada, era eso. Sí, Mari Carmen, te doy paso enseguida. En las clasificaciones que ha hecho ha incluido el linfedema. Y el linfedema, que muchas de nosotras padecemos, pues es una de las cosas que nos ha costado mucho, bueno, desde la asociación, desde que nació Amiga, primero era la lucha para que se detectara el linfedema, pero luego además para que se creyeran que nos dolía, porque los primeros profesionales que empezaron a trabajar aquí en la región con el linfedema decían que el linfedema no dolía. Y era nosotros teníamos nuestra propia experiencia de que sí que nos dolía, no, pero no será dolor, será, bueno, intentando, y veo que sí que lo clasificáis efectivamente como un dolor, que no es solo que se inflame el brazo, una sensación de pesadez, es dolor. Por lo menos yo sí que lo he experimentado y a veces lo experimento más frecuente, ese dolor del linfedema. Y luego yo te quería preguntar también, cuando hablas de esa afectación de ese nervio, cuando el vaciamiento axilar, yo tengo, no es dolor, es como un picor. Y es, bueno, desesperante porque no tienes dónde, o sea, yo no consigo localizar dónde está ese picor, es como, como una quemazón también. Claro. Y entiendo que es derivado de eso. Claro, es un dolor neuropático, de los que he explicado antes, de sensación de picazón, de quemazón, de acolchado, de raro, de que aquí me molesta, pero no tengo nada, pero me molesta. Eso es un dolor claramente neuropático y claramente... ¿Y eso tiene algún tratamiento? Sí, sí, claro. ¿Sí? Claro. Bueno, porque yo hay veces que es tremendo, o sea, el dolor en la zona de la axila, a veces también en la zona de la mastectomía. Y Catina ya desde que te... yo llevo 16 años. 16 años, pues ya... Pero ese picor ha aparecido no hace mucho, o sea, no es algo que yo identifique de hace mucho tiempo. Entonces, pero claro, no me pensaba que tenía que ver, me pensaba que a lo mejor era por la reconstrucción, no era... Pero la reconstrucción la hicieron a lo mejor por el pezón o por la parte de... No, yo tuve mastectomía, luego tuve un expansor y una prótesis de silicona y luego tengo un 10. Ya. Pero sí que es verdad que lo noto en la zona de la axila sobre todo y en la zona aquí cerca del esternón. Y claro, al decirlo tú, pues, pensaba que podría estar vinculado. Pues sí, claro, está totalmente vinculado. Eso es dolor neuropático secundario al acto quirúrgico, pues porque se lesionan estructuras nerviosas y tiene tratamiento. Eso normalmente, según el paciente, los antecedentes que tenga, las enfermedades que tenga o no, pues hay diferentes fármacos y normalmente empezamos o bien con lírica, que es pregabalina, es lo mismo, o gabapentina, que es Neurontin, o Tristisol, que es amitriptilina. Hay unas cremas que van también muy bien de guindilla. Hay arsenal, o sea, entonces a ti te voy a decir lo mismo. Tienes que hablar, tienes que ir a tu médico y decir, mira, yo tengo aquí esta sensación rara y la tengo, me molesta, esto me duele y a ver si me podéis mandar algo para este dolor neuropático. Ya le vas dando una cita para este dolor neuropático que tengo yo aquí. ¿Vale? Claro, es que no me imaginaba para nada. Ha sido a raíz de la charla, digo, uy, pues esto a lo mejor tiene algo que ver. Muchas gracias. Mari Carmen, ¿querías preguntar algo más? Sí, solamente quería preguntar una cosa, que yo desde que tuve la quimioterapia, yo no era friolera y tengo siempre una sensación de frío interno, que yo creo que es eso, la reacción de la quimio que tuve en su momento, porque es un frío, aunque no haga frío, tengo frío. Fíjate. ¿Sí? Pues mira, eso, Mari Carmen, yo me lo voy a apuntar. Apúntatelo, sí.
Me lo apunto yo eso, porque eso al final las cosas se aprenden de mí para vosotras y de vosotras para mí sobre todo, porque eso del frío con la quimioterapia no lo había yo eso leído. Porque a mí me afectó a la vista también. Yo tengo un problema de glaucoma, uveitis y tal, y a mí la quimioterapia, claro, se me disparó todos los niveles. Pero bueno, eso es otro tema que, como dices tú, son temas que tenemos añadidos y que a lo mejor se han agudizado debido a la quimio, pero que realmente no le doy importancia. Yo no suelo, como tú dices, un dolor lumbar, pues sí lo he tenido mucho antes de la quimioterapia, antes del cáncer. Lo he tenido. Entonces, lo que tú dices, un buen ejercicio y eso, y es lo que hago. Pero me refiero a lo del frío. Lo del frío es una cosa que no me lo han sabido explicar ni la oncóloga ni nada. Yo ahora mismo tampoco te lo puedo... Bueno, si la oncóloga no te lo ha sabido explicar, no sé yo si yo voy a poder eso, pero vamos, desde luego lo voy a buscar y lo voy a mirar porque esto ya es curioso cuanto menos. Sí. Y muchas gracias, porque la charla ha estado muy bien, muy interesante, muy sencilla y me ha gustado mucho. Muchas gracias a vosotras. ¿Más preguntas? Yo más que pregunta, hola. Hola. Es hacer una reflexión, Mercedes. Sí. Según mi experiencia en el dolor, con la operación y fuera de la operación, primero darte las gracias por la charla. Me ha encantado cuando has puesto el componente subjetivo, el componente emocional, que creo que no se tiene a veces muy en cuenta y que mi experiencia personal dice que cambia muchísimo la vivencia que tú tengas del dolor, algo a lo que no se le da importancia y que es una herramienta muy, muy, muy potente, muy importante para poderlo controlar. Pero aparte, mi experiencia es que a mí me ha costado mucho que el médico recoja el guante que yo le lanzaba del dolor. Mucho. Que pongan el foco, que lo valoren y que lo tengan en cuenta. Al principio, bueno, a mí me afectaron un nervio, bueno, eso es normal, eso forma parte de la recuperación, vete a rehabilitar, no, que sé, tal. No se tiene en cuenta desde el principio, yo creo que no forma parte de ese tratamiento que a nosotras nos hacen. Está la quimio, está la radio, está la rehabilitación, hemos incluido el linfedema, pero creo que es además con el porcentaje que tú nos has dicho, que hay que estamos de afectadas, es la siguiente bandera de la asociación, creo yo, que el dolor se incluya dentro del tratamiento y dentro de la vigilancia, porque si desde un principio, desde que te operan, te movilizas bien el brazo, te movilizan esa herida, que no crea retracciones, que no te genera esos dolores después, hay locales. Se trata desde el principio, tú también nos has dicho que si no se trata desde el principio hay mucha más facilidad de que se cronifique. Cuando llegamos a la unidad del dolor, mi experiencia, o sea, a mí me costó años llegar a la unidad del dolor. Yo no sé la lista de espera que tengáis ahora, pero la lista de espera de la unidad del dolor cuando yo llegué era de año y pico. Y después de pasar por no sé cuantísimos médicos. Fíjate, bueno, a todas, que también es que tenemos que hacer un poco de autocrítica, ¿eh? Y yo me meto ahí como parte de la sociedad de médicos y tal. Porque al final somos un poco obcecados y vemos muchas veces solamente el problema que nos toca tratar como especialista de. Cada médico es su trocito. Es como, y es cierto. Por eso he dicho lo del médico de atención primaria, porque para nosotros muchas veces son los benditos, porque son un poco los que ven, muchos, otros no, son los que ven el paciente en global, porque vas al cirujano y el cirujano ve su cicatriz, ve cómo ha ido, cómo va su parte quirúrgica, ¿no? Digamos. Va al rehabilitador, pues vamos a ver cómo va el linfedema, vamos a hacerle los ejercicios y ya está. Va al oncólogo, a ver, vamos a hacerle todos los test, los análisis, que esto no, que sigamos controlados, que vaya todo bien. Y ya el dolor, pues bueno, ya irá, no sé, ya se irá resolviendo un poco, ¿no?
Y por eso era la importancia de la charla, ¿no? Mercedes, tenéis que formar parte de la unidad de mama desde el principio. Totalmente de acuerdo. Y ponerle los ojos esos a los profesionales de la unidad de mama, está claro. Pues fíjate, Sí. yo en mi hospital hablo desde un único punto de vista. Nosotros no formamos parte de la unidad de mama, porque no formamos parte, pero vamos, nos llevamos muy bien. Yo personalmente me llevo muy bien con los compañeros de la unidad de mama de mi hospital. Y ellos saben que estamos ahí, siempre para... Pero es cierto que falta un poco la comunicación. Quizás lleves razón, puede ser. A lo mejor, claro, pues esto a lo mejor hay que plantearlo. Nosotras últimamente estamos reivindicando el que al paciente se nos tiene que ver como un todo y no parceladamente como se está diciendo aquí. Entonces, que se nos tiene que escuchar y aunque sea el oncólogo, aunque sea, que tienen que escucharnos, que tienen que ver qué es lo que nos pasa, que no somos algo parcelado. Entonces, cuando tú también hablas de atención primaria, también tenemos dificultades entre la información que tiene atención primaria con la unidad de mama. No hay demasiada información. Los médicos y los enfermeros de atención primaria no siempre están a la altura de las necesidades que tenemos los pacientes oncológicos, desde las curas hasta, pues eso, hasta relacionar en este caso, por ejemplo, el dolor con el tema del cáncer de mama, como algo sobrevenido por la patología. Sí, también es cierto que, claro, nosotros como médicos de la unidad del dolor, ¿no? Pues ojalá nos diesen la oportunidad o los compañeros de otras especialidades estuviesen dispuestos a oírnos, a escucharnos, de hablar de todo esto. Porque claro, al final a la gente hay que formarla y hay que enseñarla. Nosotras aquí esta tarde, yo he aprendido aquí esta tarde, estoy aprendiendo. Y vosotras seguro que también habéis aprendido cosas. Y nuestros compañeros de otras especialidades, pues no están formados tanto en dolor. Es la realidad. Ellos pues tienen otras especialidades y es lo que ocurre con la medicina y con muchos campos, ¿no? Con muchas profesiones te vas subespecializando un poco y el resto pues dejas de manejarlo y de controlarlo. Entonces, la solución, pues, o bien hablar, dar este tipo de formación a compañeros de otras especialidades, o como bien ha dicho Encarna, mira, a lo mejor es verdad que tenemos que formar parte de la unidad de mama, o por lo menos ir a hablar con ellos, que yo esto ya me lo voy a apuntar como tarea, como una de las cosas que he sacado de aquí, aparte de lo del frío de la quimioterapia que me decía Mari Carmen. Pues yo aquí reflexiono y creo que es importante a lo mejor bueno, que nos pasemos a hablar con los cirujanos, que demos una sesión, por lo menos los de mi hospital, y decir, mira chicos, que esto es un problema y que tenéis que preguntar por ese problema y que nos derivéis a las pacientes. ¿Vale? Porque claro, estas cosas hasta que no se hablan, pues muchas veces no se saben. Claro, y sobre todo cuando damos tanta importancia a la prevención, sabiendo que si prevenimos y si lo cogemos a tiempo, pues evitamos mal mayor, pues eso, hay que tenerlo en cuenta desde el principio. Hay que informar, como ha dicho Katiana, cuando nosotras llegamos no se nos decía que podíamos tener riesgo de un linfedema. Entonces, esos cuidados que hay que tener para evitarlo, pues claro, si no lo sabes, no puedes hacerlo. Entonces, pues eso, que vayamos incluyendo todas esas posibles dificultades que puedan surgir, pues evitarlas con esa información preventiva. Conocer es muy importante, sí. Fíjate, es curioso, perdonadme, es curioso porque cuando me pasó a mí sí que estaba el proyecto del linfedema, de la prevención del linfedema. Y incluso yo antes de padecer el linfedema ya fui a una formación en caso de poder padecerlo. ¿Con esto qué quiero decir? Pues que con el tiempo se van incluyendo cosas. Y esta es una cosa que entre pacientes
y médicos como tú en este caso, Mercedes, pues tenemos que ponerlo dentro del programa, porque es lo que decía María José ahora mismo, tienen que estar en el tema de prevención. Porque un cáncer de mama no es no hacer una mastectomía o un cuadrante o lo que tenga, quitarte el tumor en sí y se ha terminado todo. Es que ahí es donde empieza todo. O sea, es que yo digo, bueno, no tengo cáncer, gracias a Dios o gracias a mí. Gracias a mí, yo siempre digo, gracias a mí y a todos los médicos que me atienden. Pero hay que meterlo en todos los sitios, esto empieza ahora, son 6 años de una vorágine, o sea, es que no, es que cuando... No se oye. Que estará, ¿cómo que no? ¿Cómo le digo yo a esta mujer, no es la quimio, no es la operación, no es la radio, sino todo lo que viene después? Y eso es lo que realmente hay que decir, pero eso hay que decirlo desde dentro, yo sé que vosotros como médicos estáis muy limitados, los programas son los que son, los presupuestos son los que son, pero somos personas. Somos personas. Pero la prevención a la larga pues ahorra y evita, ¿no? Y somos seres humanos. Entonces, como ha dicho Encarna, pues el tratar desde el principio, pues evitar esa adherencia, tratando la zona y activando, ¿no? El que todo ese tejido y todo eso se agilice y se vuelva cuanto antes a la normalidad, pues yo creo que todo eso ayuda. Y luego, pues eso, derivando, igual que ahora, normalmente te derivan enseguida para que te valore el fisio si hay linfedema, ¿no? Y demás, o como por ejemplo ahí también está en el Morales y te derivan para, si te han dado quimioterapia, para que te valoren a nivel bucodental, ¿no? Para evitar luego esas secuelas que genera la quimioterapia. Pues todo eso es beneficio, calidad y evitar pues males mayores, ¿no? Entonces, pues yo creo que tenemos que ir por ahí. Luego, ya la parte de la actividad física, Mercedes, pues yo creo que por parte nuestra vas a tener toda la ayuda y toda la información, porque esos estudios que están todavía a medio de confirmar, pues que de verdad que se confirmen y que se vea que la actividad física es fundamental para todo y para esto pues mucho más. Esperemos que sí. Virginia, creo que querías preguntar algo. Sí, yo quería ahora hablar no como paciente, sino como profesional, porque soy fisioterapeuta y veo estos casos también. Entonces, el ejercicio físico ayuda a disminuir mucho el dolor. No se te oye bien. No se oye bien. ¿Me oís ahora bien? Sí. Un poco mejor. Se ve que, no sé qué pasa, la funda o lo que sea. Que el ejercicio físico ayuda a disminuir mucho el dolor. Sí, está demostrado que... perdona, que te he cortado, Virginia, perdón. No, porque, o sea, yo lo veo todos los días en el gimnasio con los pacientes. Conforme vas moviendo, conforme van haciendo más ejercicio, va disminuyendo el dolor. Hay unos que sí que se cronifican, pero que es súper importante el ejercicio físico. Sí, fíjate, nosotros en la unidad del dolor, como tratamiento, aparte del tratamiento que mandemos analgésico X, siempre ponemos realizar ejercicio físico reglado en la medida de lo posible, ¿no? Porque está más que demostrado que ayuda a combatir el dolor crónico, eso está súper demostrado. Lo que no está demostrado es que ayude a mejorar el dolor crónico asociado al tratamiento del cáncer de mama, ¿vale? Y ese es en realidad el objetivo del estudio que estamos haciendo. Pero lo otro, bueno, ya ves si está súper demostrado. No, pero me refiero, por ejemplo, yo con mi dolor, que yo lo he experimentado como paciente, como personal sanitario.
O sea, yo decía que me dolía y a mí no me hacían caso. Y he tenido que decir, oye, que mira, que toca, que mira con lo que hay aquí, que hay una fibrosis, que realmente y duele, que es como un edema lo que tengo. Y al final, por dar follón... Se corta. Hoy se corta, Virginia, se cortaba, te has quedado congelada. Me ha costado mucho trabajo que me vieran eso. Sí. A ver, ¿ahora? Sí. ¿Me oís ahora? Sí, sí. Ahora. Que me ha costado mucho trabajo que me reconocieran el problema que yo tenía, porque yo decía, es que me duele el linfedema que tenía en el pecho, y me decían, es que eso es normal, es que eso es inflamatorio. Y yo decía, es que como fisioterapeuta que soy, me noto que aquí hay un edema. O sea, no me digas que no, porque es que yo me lo noto, porque lo toco. Y me ha costado mucho trabajo que reconocieran que tenía eso y que me vieran. Vale. ¿Y a quién acudiste, Virginia? ¿Al médico de atención primaria? No, he acudido al mismo rehabilitador que tenía allí, compañero. Vale, vale. Pero tú sí que notas en ti misma que la rehabilitación o que la fisioterapia te ha ayudado. A mí ahora mismo me ha cambiado la vida. Pues yo también creo en eso, y por eso estamos haciendo todo este estudio, porque eso hay que, al final, las cosas del boca a boca es de donde van naciendo las ideas, donde se crean hipótesis, y después ya hay que demostrarlo para poder de verdad respaldarlo científicamente y que podamos prescribir, ¿no?, el ejercicio físico como una parte más del tratamiento del dolor crónico. De hecho, me han puesto ahora mismo una pequeña prótesis, no una prótesis, sino es como una placa, una plantilla, igual que se pone en el brazo para el linfedema, me la han puesto para el pecho solamente. Y solamente llevar eso me ha solucionado muchísimo el dolor que tenía yo en el pecho. Fíjate. Es lo mismo que tengo en el brazo para el linfedema, pero para el pecho. Fíjate. Y es que eso ha cambiado, me ha cambiado la vida totalmente. ¿Cuánto estoy aprendiendo yo aquí esta tarde? Sí. Muchas gracias, Virginia. Pues no sé si tenéis alguna pregunta más. Nosotras, como decía Encarna, recogemos el tema, porque es verdad que hay cosas, como decía Rosa, que ya ha experimentado ese canal ya habilitado para la prevención del linfedema que nos costó tanto poner sobre la mesa. Y tal vez hasta ahora no teníamos percepción del dolor, lo que tú estabas diciendo, Mercedes, que tú misma te ibas dando cuenta conforme iba evolucionando la charla, de que esos porcentajes son reales de percepción del dolor y que todas, de alguna manera, bien de forma puntual tras la cirugía o tras los tratamientos, pero que va más allá. Y claro, cuando ya va más allá, pues es cuando nos empieza a preocupar y es incapacitante, y por lo tanto, pues es una de las cosas que incluiremos en nuestra lista. Por vuestra parte, si esa comunicación existiese, al menos para que las unidades de mama, los profesionales que nos atienden, tuviesen esa bombilla encendida, igual que, por ejemplo, en su momento la pusimos con el linfedema, con la maternidad, con la atención bucodental, etcétera, etcétera, pues la verdad que sería muy interesante, porque al menos ya tienen esa percepción, al menos de trasladarlo a las pacientes, ¿no? Decir, oye, si tienes dolor, dímelo. Porque igual que decía yo al principio, igual que las náuseas, antes era algo normalísimo porque estabas con tratamiento y luego ya empezamos a ver que no hay por qué soportar todos esos efectos secundarios, pues con esto ocurre lo mismo. Así que darte las gracias por esta tarde, yo creo que ha sido muy enriquecedora para todas.
Y bueno, pues si nos abrimos los micrófonos ahora sí, porque no nos interrumpimos, pues bueno, aunque es mejor allí y bueno, ya te invitaremos cuando podamos volver a la presencialidad, porque yo creo que esto tiene que ser también un tema recurrente para las mujeres que van llegando. Pues ya verás que ahí es mucho más agradable estar allí y los aplausos no solo son virtuales, sino que son, son en directo. Así que muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Yo me quedo a la Gracias. espera. Yo me Y quedo a la bueno, espera de que contéis conmigo y de aquí, bueno, me llevo todo lo que he aprendido, que no es poco. Y desde luego, bueno, pues la comunicación con la unidad de mama, vamos, me la apunto y la semana esta que entra, pues me pasaré por allí, hablaré con ellos y a ver cómo planteamos el tema. ¿Vale? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Al resto de compañeras, pues decirles que bueno, el mes próximo, febrero, en la asamblea de la asociación, el día 23, entonces os invitamos a que, además va a ser mucho más fácil porque como va a ser a través de Zoom, pues cualquiera nos podemos conectar desde casa, desde el móvil, y os invitamos a que participéis porque ese es el momento de proponer qué es lo que queréis de amiga, aparte de lo que ya hacemos, pero bueno, ahí surgen muchas cosas que luego son las que se desarrollan a lo largo del año. Sin deciros el próximo tema que abordaremos, que será en el mes de marzo, es quimiocerebro. También otra de las cosas que no se ha puesto sobre la mesa y es el efecto que tiene la quimioterapia en nuestro cerebro y que achacamos, pues igual, uy, pues qué mala memoria tengo, uy, pues parece que se me olvidan las cosas, oye, pues parece que no me puedo concentrar. Pues bueno, pues resulta que es un efecto de la quimioterapia, de los tratamientos, y por lo tanto es importante que sepamos que eso ocurre. Y bueno, pues contaremos con una profesional que nos va a ilustrar muy bien sobre ese tema y también sobre lo que podemos hacer. Con Antonio García Tenza, nuestro psicólogo, sabéis que tenemos 2 citas cada mes. Febrero y marzo será el 2 y el 16, en ambos meses en las mismas fechas. Y bueno, os invitamos también, porque como decía Mercedes, una de las partes importantísimas a atender es nuestro bienestar emocional, y que eso, como vemos, influye en todo, y por lo tanto invitamos a formar parte también de ese grupo que bueno, que consideramos que es muy enriquecedor y muy reparador también. Así que muchísimas gracias por estar esta tarde otra vez aquí, y Mercedes, pues bueno, seguro que nos encontraremos en nuestro camino en otras ocasiones. Muchísimas gracias. Un abrazo para todas. Gracias. Beso. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias.